Buenos días. Vamos a hablar sobre un tema al cual uno no está acostumbrado en medicina general y medicina interna. Vamos a hablar cómo se obtiene la historia clínica de un paciente con trastornos del sueño. Yo me dedico a la medicina interna, a las enfermedades pulmonares. Soy el jefe de la unidad de enfermedades pulmonares y trastornos respiratorios del sueño del Departamento de Medicina Interna del Seguro Social desde 1990. Los estudios han demostrado que una buena historia clínica, como en todo, es un cuestionario. La historia clínica más los cuestionarios son excelentes métodos para seleccionar a un paciente que tenga un trastorno del sueño. Los médicos generales y los internistas no reconocen la enfermedad de trastornos del sueño. Simplemente esto no aparece dentro del pensum de estudios de la carrera de nosotros. 5 médicos generales en 4 años de práctica con más de 3,000 pacientes solo detectaron 2 casos. De 222 pacientes donde el cuestionario de trastornos del sueño mostró 47% de trastornos del sueño, ¿me entienden? Los médicos no lograron poner en la historia de ingreso al hospital algún dato sobre trastorno del sueño. En la historia clínica de ingreso no solo se encontró ningún dato, sino que nunca se pregunta sobre cómo duerme el paciente. 752 pacientes, solamente 6 pacientes se les sospechó alguna alteración del sueño. Eso quiere decir que nosotros nunca preguntamos en nuestra oficina o donde sea cómo duerme el paciente. Y esto para que ustedes sean unas personas que se dediquen al sueño, no tienen que ser unos expertos, como diría yo, que encuentro trastornos del sueño todos los días y veo 5 pacientes de apnea del sueño a una semana. Y dice, ¿por qué tiene él tantos? ¿Porque es un experto en eso? No. Usted llega por reflujo gástrico, usted llega por diarrea, usted llega por dolor de cabeza y sale con diagnóstico de apnea de sueño. Porque yo estoy constantemente preguntándole, ¿tiene diarrea? Bueno, le alivio su problema y le digo, ¿usted ronca? No me aguanta mi esposo ni mi esposa. ¿Okay? O sea, si ustedes no preguntan, no van a poder encontrar la enfermedad. El problema real es que los médicos solamente reciben en la educación médica 2 horas de educación en Estados Unidos. En Guatemala, 0% de horas de educación de sueño. Cualquier universidad, privada o no privada, ¿ya? Y con suerte, en el posgrado de medicina interna, solo el Seguro Social recibe 1 hora de educación médica de trastornos del sueño en 3 años de maestría de medicina interna. San Juan de Dios, Roosevelt, Militar y todo, 0% de educación en trastornos del sueño. Entonces tenemos que los médicos generales, 0%, los internistas, 13%, y los médicos internistas que se les dé educación médica, o sea, a ustedes que están aquí, que les voy a enseñar cómo se obtiene una historia clínica, probablemente se metan dentro del 82% de los pacientes que por lo menos pueden detectar el problema de sueño. Lo sepan o no tratar, eso no interesa. Lo importante es detectar que ustedes saben que existe una enfermedad que normalmente no detectan. En 3 años de educación médica, del 91 al 94, de 91% que tenían los médicos en porcentaje de pacientes, subió al 124%. Esto es solamente con educación médica. Los trastornos de sueño
en la formación médica es pobre, en la presencia de los currículos de las facultades de medicina, escasamente buscados en la clínica médica, poca estructura de cómo hacer una historia de sueño, discutir un diagnóstico diferencial, proponer una investigación y orientar un tratamiento. Tomando una historia de clínica. ¿Cómo se debe tomar una historia clínica y por qué? ¿Por qué se toma una historia clínica? Porque los desórdenes del sueño son comunes. Si yo les pregunto a ustedes que levanten la mano, ¿quiénes tienen trastornos del sueño? Probablemente más del 50% tienen trastorno del sueño. Y los médicos peor, porque el hecho de que nos levantan en la madrugada o el hecho de que hacemos turnos nos provoca un trastorno del sueño. Son serios porque matan, producen infartos, derrames cerebrales, son tratables 100%, pero son pocamente diagnosticados. ¿Por qué tomar una historia de clínica de sueño? Porque las enfermedades son comunes. 70 millones de los americanos tienen clínica y problemas de trastornos del sueño. La prevalencia de insomnio es una tercera parte. Yo les diría que actualmente es más. 50% de las personas tienen insomnio. 50% de los que estamos aquí tenemos insomnio. La apnea de sueño, una enfermedad común, salió en la revista Selecciones de octubre del 2014. Entonces, ustedes pueden revisar un pequeño articulito simple, muy simple, donde se demuestra que esta enfermedad, la apnea de sueño, ocurre asociada al 60 o 70% de hipertensión arterial. O sea que todo lo que ustedes traten de hipertensión arterial, todos los que son diabéticos, todos los que tienen colesterol elevado, todos los que tienen hiperuricemia, que hacen lo que se denomina el síndrome metabólico o el síndrome X, está asociado a la apnea de sueño. Y si ustedes no lo sabían, síndrome metabólico y apnea de sueño se le denomina síndrome Z. Esa es la enfermedad nueva que actualmente existe. ¿Es serio? Sí, muy serios son los trastornos del sueño. Totalmente directos en costos de insomnio, 13 billones. En insomnio crónico se reportan disminución de la calidad de vida, memoria, atención, trastornos de la libido, problemas de erección, aumento de incidencia de accidentes. Todos esos accidentes ridículos que vemos, que oímos, donde se salió el bus, ¿me entiende? Y mató a un pick-up, es porque ven a personas que manejan con trastornos del sueño. Nosotros los vemos a estos pacientes que a las 4 de la mañana se agarran el bus y en carretera El Salvador, ya en el mirador, paran el bus, se van para atrás a dormir y el muchacho de 15 años, que es el hijo, agarra el bus y es el que se va manejando, porque el papá no puede manejar porque ya en la carretera El Salvador va durmiendo, porque tiene apnea de sueño. Esos accidentes son los que vemos, son accidentes ridículos, ¿verdad? ¿Son tratables? Claro, todos los trastornos del sueño son tratables, ¿me entienden? Existen muchas modalidades con medicamentos, intervenciones quirúrgicas, o si es una apnea de sueño, el tratamiento novedoso del CPAP. ¿Son pocos diagnosticados? Pues sí. Menos del 14% de los médicos internos en medicina interna, con especialidad en medicina interna, preguntan a sus pacientes sobre el trastorno del sueño. Encuestas de 222 pacientes no presentaron síntomas de sueño en su récord, a pesar de que en un nuevo interrogatorio encontró que el 50% sí tenían trastorno del sueño, pero al ingreso ninguno reportó trastorno del sueño. Fue un segundo interrogatorio el que detectó que el 50% sí tiene trastorno del sueño. Así que, aunque el paciente llegue por un dolor de oído, alivien el dolor de oído, pero pregunten, ¿duerme bien? ¿Ronca? Y lo primero que les va a decir el paciente es, no, doctor, mi esposa duerme en una habitación y yo duermo en otra habitación. Nadie me aguanta. Los vecinos se quejan de mí.
O simplemente le dice, no duermo, yo duermo 1 hora, así que yo en el trabajo me tengo que ir al baño o a otro lugar a recuperar de día mi sueño, o me tomo 10 pastillas de X medicamento para poder dormir. ¿Quién las prescribió? Las encuestas de 10 millones de reportes esperados, de 10 millones de pacientes que se esperaban en Estados Unidos, solo 100,000, fíjese pues, de 10 millones esperados, solo 100,000 se detectaron. Aquí en Guatemala estamos totalmente perdidos, ¿ok? Yo les podría decir que yo tengo unos 500 pacientes manejables. Si ustedes ven que somos 25, 30 especialistas en enfermedades pulmonares, multipliquemos cuánto podríamos tener. Digamos que tengamos 10,000 de la cantidad de millones que somos un porcentaje 0.1. O sea, no llegamos a nada, no avanzamos a nada. ¿Por qué? Porque el internista y el médico general no sabe detectar esa enfermedad, por lo tanto, si no la detectan, olvídense. Entonces el problema del sueño es pobremente enfrentado. La historia del sueño, si ustedes se aprenden esa palabra y se las voy a ir explicando, a pesar de que está en inglés, pues la palabra realmente sirve para que a uno se le quede el mnemotécnico, ¿ya? La B significa a la hora que se va a la cama, la E, el excesivo sueño de día, la E, los despertares que tiene en la mañana, la R, la regularidad, y la R, ronquido. Entonces, la B, uno debe averiguar el inicio del sueño. El paciente se le pregunta, ¿a qué horas se acuesta? A las 2 de la mañana. ¿Y cuál es la razón de acuestar a las 2 de la mañana? Porque me mantengo chateando o en la computadora desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. Entonces eso le produce un trastorno del sueño. En los chinos, eso se demostraron 2 cosas. Una, que chatear y ver en la computadora demasiado tiempo les produce trastorno del sueño. Y la otra es ponerse la computadora con las piernas sentadas en sus piernas, en el área genital, que produce esterilidad. ¿Tiene dificultades para iniciar el sueño? Sí. No me puedo conciliar el sueño. ¿Y por qué? Lo que pasa es que a la par tengo una agencia de policías, ¿verdad? Y suena o tengo una agencia, una cosa de bomberos, o tengo un bar donde pasa sonando el bar toda la noche, ¿me entiendes? Por supuesto, pues tiene un trastorno del sueño porque no lo deja conciliar el sueño. ¿Cuánto tiempo tarda en dormirse? ¿Qué le impide llegar a dormirse? ¿Desde cuándo tiene ese problemas? ¿Me entiende? Bueno, tiene problemas hace una semana. ¿Por qué? Se murió su mamá, tiene un balazo en la cabeza, cosa clásica en Guatemala. Bueno, tiene un trastorno del sueño. Ese trastorno del sueño va a pasar, ¿ok? Pero ustedes le tienen que preguntar al paciente, a la hora que se va a dormir, revisar si toma licor, cafeína, todo ese tipo de cosas trastornan el sueño, y deben decirle a los pacientes que eso no se debe hacer hasta las 4 de la tarde. La medicina de asma y de Parkinson, especialmente Parkinson, que los neurólogos le dejan a los pacientes, le dan las dosis a las 8 de la noche, y esa medicina produce un trastorno del sueño, le quita el sueño. Entonces hay que tratar de tomar la medicina en la mañana y a mediodía. En la noche no se toma la medicina del Parkinson porque le quita el sueño. Y la del asma, pues si le quita el sueño, pues se le pregunta al especialista o al médico como ustedes, ¿a qué horas puedo usar? Pues úsele a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. De todos modos, la medicina actualmente es de acción prolongada y dura 12 horas, así que no necesita sentarse en la cama para usar su medicamento si está bien controlado. La E o excesivo sueño de día, le pregunta a uno si el paciente está con excesivo sueño de día, pero hay 2 cosas. Yo aquí va a observar a todos y no logro observar a nadie que se esté durmiendo, pero sí
como a 5 que están bostezando. Entonces a esas que están bostezando se les debía preguntar por qué están bostezando, por qué tienen excesivo sueño de día. Entonces dirán, lo que pasa es que tuve turno anoche, ¿verdad?, en intensivo, entonces eso es un excesivo sueño de día. Esa persona no se cataloga como enfermo, esa está trabajando y por eso tiene exceso de sueño de día. ¿Con qué probabilidad se duerme en las mañanas? Por ejemplo, al estar viendo televisión, durante una conversación, cuando maneja. Estas preguntas, si el paciente le responde que sí, lo más probable, si tiene además sobrepeso y ronquido, es que tenga una apnea de sueño. Ok. Los despertares, ¿cuántos despertares tiene en la noche? Tengo 5 despertares. ¿Por qué? Me levanto a orinar. Porque el cardiólogo dio diurético a la mañana y diurético a las 10 de la noche. Por lo tanto, está mal, ¿va? El diurético se usa en la mañana y a mediodía. En la noche no hay diurético. Pues si no, no lo dejan dormir el paciente, ¿va? Se me quedó el chaval la compu. Despertares por la mañana. Preguntar, ¿está teniendo dificultad para levantarse en las mañanas? ¿A qué hora se despierta regularmente? ¿Es su estado de ánimo al levantarse en la mañana? ¿Tiene dolores de cabeza? ¿Cómo es su sueño? Regular y la duración del sueño. Determinar los hábitos, a qué hora se va a la cama, a qué hora se despierta, se siente usualmente que duerme bien, tiene trabajos con cambio de horario frecuentes. Uno no debe cambiar su horario de sueño en vacaciones ni en sábado y domingo. Se acuesta igual y se levanta igual. Si ustedes son de los que se acuestan el sábado a las 3 de la mañana y se levantan a las 2 de la tarde, el lunes van a tener un trastorno del sueño muy severo. Ronca. Todos los pacientes que roncan son enfermos. Unos serán roncadores benignos y otros serán roncadores malignos. El benigno es un paciente que solo ronca, solo hace bulla, y el roncador maligno es el que tiene la apnea de sueño. Existen, aparte de la historia clínica, algunas escalitas que uno pasa rápido al paciente, como la escala de Edwards, pero les voy a enseñar estos cuestionarios, muy fáciles. Son muchas letras, pero solo para que vean qué fácil es. Uno tiene un cuestionario en su clínica y le pregunta, por ejemplo, en la enfermedad de apnea de sueño, ronca, tengo pausas, tengo cambios de personalidad, estoy aumento de peso, sudo en las noches, me duele la cabeza, tengo alteraciones sexuales. Entonces sospecho apnea de sueño del 1 al 9. Del 10 al 14, me cuesta mantener despierto en las mañanas, tengo llanto fácil, me duermo cuando manejo, me duermo mientras realizo esfuerzo, sospechan narcolepsia. Tengo sueño en mi trabajo, me quedo paralizado unos instantes cuando estoy parado y caigo al suelo, tengo visión o al quedarme dormido, narcolepsia. Uso antiácidos, sufro de tos crónica, tengo voz ronca, tengo sibilancias, con frecuencia tengo dolor de garganta, me despierto y me ahogo en las noches, reflujo gastroesofágico. No hago ejercicio, tengo dolor en las piernas y calambres, pataleo mientras me duermo, tengo dolor en los miembros inferiores, al dormir mis piernas no están tranquilas, me despierto con dolor de piernas, tengo piernas inquietas o movimiento periódico de piernas. Solamente con los cuestionarios hace uno diagnóstico. Muy bien, pronto estaremos dando un curso de actualización médica continua, ¿ya? En el cual daremos un curso de sueño para esas fechas, ¿me entienden? Y si tienen alguna duda, ahí está mi correo electrónico para que me puedan preguntar, o si desean tener esta plática, con mucho gusto se las puedo enviar. Gracias.